¡Chingones! Bienvenidos a Chingones con hoy. Gracias, Alex. El día de hoy me invitaron a dar este review porque pues vi una película que me relacionó mucho con lo que está pasando en mi vida, ¿no? Porque estoy a punto de morir. Todavía estoy esperando que me gane Chabelo. Y la película se llama A Ghost Story, ¿ok? Ahora ya voy a dejar de hacerle como José José porque probablemente se muera cuando salga este review y me voy a sentir muy mal. Entonces, ¿de qué se trata Ghost Story? A Ghost Story es una película que fue hecha por David Lowery, que si ustedes no lo conocen, tiene una carrera muy particular en el cine, sobre todo en lo que concierne a películas de arte. Desde ahorita les advierto que esta es una película que no es para todo el mundo. ¿Por qué? Porque es una película concebida enteramente para hacerte pensar. Entonces, y que más que preocuparte por lo que está sucediendo en ese momento en la pantalla, te hace tener una reflexión interna con respecto a los sucesos que en ella ocurren. ¿De qué se trata Ghost Story? A Ghost Story es una historia en la que Casey Affleck, que es uno de los protagonistas, y Rooney Mara son un matrimonio que está viviendo en lo que parece ser una casa de esas como de... no de campo, pero sí de esas como de bajo presupuesto en Estados Unidos, como que pegándole un poquito a rednecks. Y que pues son muy... no tanto el Infonavit, fíjate, la gente del Infonavit parece que vive mejor que ellos. O sea, no, su casa no es mala, no es fea, pero tampoco es el estándar de una casa buena en Estados Unidos, ¿ok? Entonces, un día están dormidos, escuchan un ruido como que algo le pegó al piano y dicen, ay, ¿qué fue eso? Vamos a ir a ver. Van y se asoman, no encuentran nada. De repente la toma se va para afuera de la casa. Estamos viendo la casa y se oye un choque. Y tú piensas que estamos viendo pues la continuación de lo que acaba de ocurrir. La cámara voltea y resulta que el que se murió es Casey Affleck, que venía en su auto y se estampó justo afuera de su casa y se murió a la verga. Entonces ahí empieza la historia de A Ghost Story, la cual nos va a contar el proceso de duelo de una persona, pero en lugar de vivirlo a través de la típica persona que se quedó para vivir la pérdida de su ser querido, lo vamos a vivir a través del fantasma no sé por qué estoy pensando en Jake Gyllenhaal, de Casey Affleck. Es que hace rato estuvimos hablando de Jake Gyllenhaal, entonces esa es la razón. Está guapo. El punto es el siguiente. La película es una especie, el título de la película es una especie de juego de palabras, llamándose A Ghost Story. Tú pensarías es una historia de fantasmas, ¿no? Pero no, es más bien la historia de un fantasma. En este caso, el de Casey Affleck. Lo más divertido, una de las partes más divertidas de la película es que el fantasma de Casey Affleck es uno de esos típicos fantasmas con sábana blanca y dos hoyitos en los ojos que solamente andan rondando por ahí. Tú pensarías al principio que es una suerte de parodia de ese proceso del duelo, pero en realidad es una manera de representarlos de una manera que no tenga que ser necesariamente aterradora para el público que está viendo la película. Sin embargo, vamos a poder ver el proceso de la muerte a través de los ojos de Casey Affleck y cómo toda su vida se ve cambiada a raíz de su propia muerte. La película, como les comenté, no es una película para todo el mundo. En realidad tiene muy pocos diálogos y de hecho el personaje que más habla ni siquiera es uno de los protagonistas. Es un personaje que aparece como a la mitad de la película haciendo una disertación completamente nihilista de por qué no importa absolutamente nada el hecho de vivir en el tiempo en el que vivimos. Ni lo que hagas, ni nada de lo que hagas va a importar, porque algún día todo este universo se va a acabar, algún día el planeta va a explotar, se lo va a comer el sol o lo que sea. Todo para este personaje y en la concepción de la película es completamente sin sentido. Entonces la película nos está contada en tres partes distintas. La primera, que es la muerte de Casey Affleck, donde podemos ver el proceso en el que Rooney Mara decide continuar con su vida después de que él murió, y vemos cómo el tiempo para el personaje de Casey, que es el fantasma, no tiene relevancia alguna. Para él todos los acontecimientos están ocurriendo en ese momento y ya pasaron o van a pasar. Tiene una regresión al pasado en la que puede ver una familia que murió a manos de los indios nativos del lugar, y tiene un vistazo al futuro con respecto a lo que ocurrió con su casa muchos años después de que la derrumbaron y la convirtieron en un edificio de oficinas. En ese caso típico de, es que aquí era un cementerio indio o algo así, bueno, pues es algo similar.
Mientras tanto, también podemos ver la comunicación que existe entre los fantasmas, que en lugar de ser de manera verbal o por señas o alguna situación, consiste únicamente en quedar separados y de alguna manera transmiten sus ideas. Y lo podemos ver en una interacción que tiene con un fantasma que vive en una de las casas de un lado, que le pregunta: ¿qué estás haciendo tú aquí? Y le dice: pues estoy esperando a alguien, pero ya no sé a quién estoy esperando. La película tiene un mensaje muy importante en ese aspecto y transmite un sentimiento de nostalgia y de melancolía muy cabrón, que la verdad no había visto en una película recientemente desde que vi The Lobster, que yo creo que es una de las cosas más hermosas que vi el año pasado, y esta es definitivamente, no sé si la mejor película que he visto este año, pero definitivamente tiene que estar en mi top 3 en este momento. A fin de cuentas, a lo largo de la película entenderemos que todos los fantasmas que se quedaron, como esa típica creencia urbana, pues tienen un propósito y hay una situación por la que se tienen que quedar. El fantasma de Casey se queda porque al principio de la película el personaje de Rooney Mara nos cuenta que ella, cuando era niña, solía escribir notas y dejarlas guardadas en las fisuras que había en las paredes para que un día alguien las encontrara y ver qué era lo que pasaba, dejarles un mensaje o algo. Entonces su principal objetivo es poder sacar una notita que dejó Rooney Mara antes de mudarse de la casa y descubrir qué es lo que hay en ella. No les voy a decir el final, porque el final es una combinación de dos cosas: una frustración tremenda por lo que ocurre, pero al mismo tiempo una liberación después de haber visto el proceso que vivió Casey después de su muerte, y al mismo tiempo imaginarte lo que tienen que vivir si es que tienes alguna clase de creencia religiosa o simplemente crees en lo paranormal, el trámite y el proceso que tienen que vivir las personas que abandonan este plano para moverse a otro. Entonces, definitivamente es una película que, como les digo, lamentablemente no muchas personas lo van a disfrutar, porque tiene escenas que duran muchísimo tiempo. Hay una en particular donde está Rooney Mara tragándose un pie durante 8 minutos y no pasa nada más, y durante ese tiempo tú tienes el tiempo suficiente para poder procesar lo que ella está viviendo y para poder procesar lo que tú estás pensando y para poder darte cuenta cómo las cosas son diferentes para cada persona, pero al mismo tiempo en situaciones similares todos tienden a caer en situaciones también que hacen símil. Entonces, a esta película quería hacerle un homenaje, de verdad que sí, por eso me extendí más en este review. A esta película le voy a dar un 10. ¡Oh! Así es, 10, porque pocas películas me gustan tanto. A esta película le voy a dar 10 fantasmas de sabanita con hoyitos en los ojos de 10. Y eso fue todos los reviews chingones con Oliver. Este es su último review, porque dijo que cuando le dieron 10 a algo se iba a morir. Nunca dije eso. Adiós.